Hola, muy buenas tardes. Disculpen, tuve un pequeño problema en cuanto a la velocidad de mi internet. Además que pues este video no estaba colocado de un modo público para que la mayor parte de la audiencia pudiera verla a través de nuestras redes sociales. Hace un momento expresé primero mi saludo a todas y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en este simposio muy importante sobre derecho que ha venido realizando con tanta constancia varios de nuestros queridos colegas y amigos de la Facultad de Derecho de la UNAM. En particular, quiero agradecer a la doctora Steines como a Rafael y por supuesto también a Jacobo Vanegas por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes en este segundo panel que versa sobre el tema sobre el desarrollo y sobre el derecho. Mi pequeña intervención, que será muy breve, de no más de 8 a 15 minutos, me han pedido los organizadores, lo he colocado en tres ejes muy eh, esquemáticos y el primero tiene que ver justamente con la idea de que en este momento tan aciago que está viviendo la humanidad, particularmente de esta enorme pandemia que nos tiene a todos y a todas pues colocados en una situación y una circunstancia muy difícil, no solo para la gran parte de las personas en Europa y en el Asia, sino también mismo aquí en nuestra América, particularmente porque en este nuevo tiempos del coronavirus nos ha provocado pues no solo un tema de un alcance global, sino que además nuevamente nos coloca en el tema de discusión varios de los temas que hemos venido trabajando y desarrollando durante varios años. El primero de ellos tendríamos que decir en una articulación de tres momentos en donde charlaré sobre la temática principal del panel, que es sobre el desarrollo sostenible y el derecho. Y es que, por un lado, sin una justicia global, es imposible que nosotros podamos pensar en un florecimiento humano. Hoy por hoy, la crisis, los tiempos del coronavirus nos están colocando en una situación muy difícil, sobre todo para todos los sectores subalternos de la humanidad, sobre todo en un enorme y un gran número de personas que están hoy por hoy confinadas en una enorme disyuntiva. Particularmente es la disyuntiva entre, por un lado, el cuidar la salud y por el otro lado, establecer los parámetros, sobre todo de seguridad y de protección personal y privada en términos, digamos, de nuestra seguridad como personas. Esta situación particularmente grave que hemos venido viviendo durante todas estas semanas del coronavirus nos hace ver entonces que en América Latina en particular, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, han habido toda una serie de teorías y toda una serie de desarrollos teóricos con relación a las famosas teorías del desarrollo o de las teorías desarrollistas. Y podríamos decir que una de estas primeras líneas o vectores que se establecieron fueron justamente una vez establecida la CEPAL en América Latina y particularmente de los trabajos de Raúl Presbich desde 1949 y de toda una serie de cumbres y eventos internacionales como el de Montevideo y otros, se estableció un alcance sobre de cómo en América Latina vivíamos en una circunstancia a través de la cual nuestro desarrollo social, económico, dependía sobre todo de un modelo desigual y combinado, a través del cual nuestra América Latina éramos simplemente pueblos o países periféricos, pueblos y países que simplemente teníamos un gravísimo problema en nuestra balanza comercial porque éramos simplemente agroexportadores, repúblicas bananeras y países económicamente muy dependientes y al mismo tiempo también unos grandes importadores. Y entonces se creó el gran modelo de la sustitución de importaciones a través de una industrialización creciente. Y a partir de las
el gran paradigma de la CEPAL, se pensó asimismo entonces que América Latina finalmente iba a atrapar un nuevo modelo de desarrollo dentro de un nuevo orden mundial que se organizaba después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía como principal finalidad el proceso de industrialización de América Latina. Sin embargo, después de la Revolución Verde en los años 60 y de las gravísimas crisis que se vinieron en América Latina hacia los años 80, hubo sobre todo una enorme preocupación para entender de qué se trataba este desarrollo. Y entonces hubieron dos filos muy importantes. El primero lo abre la Revolución Cubana y de ahí toda una serie de luchas muy importantes en América Latina para crear otro sistema económico, social, que desarrollara a la región dentro de una otra visión, la cual pues estuvo siempre presente en varias revoluciones y sacudidas políticas en América Latina. Y por supuesto, otra visión que fue la visión neoliberal que emergió con lo que muchos denominan la experiencia chilena, con los famosos mal denominados Chicago Boys, y que tenían en manos un nuevo proyecto que hoy nosotros vamos a conocer como el neoliberalismo. Este nuevo proyecto es un proyecto que va creándose y recreándose y que tiene por lo menos pues toda una serie de perspectivas de desarrollo que hoy por hoy estamos viendo en el concierto de América Latina, ha entrado también en una grave crisis, particularmente porque las primaveras latinoamericanas que vivimos en los años 90 y a principios del 2000 hasta el 2010, al 2014, vimos que en estas primaveras existía ya un agotamiento de ese modelo de desarrollo neoliberal en donde se pretendía, por un lado, pues el libre mercado, la creación de grandes tratados comerciales, el adelgazamiento del Estado, porque se suponía que el Estado había entrado en una enorme y grave crisis que era justamente el deterioro de sus aparatos estatales y consecuentemente de que el Estado no era un gran creador de políticas eficaces para el desarrollo del capitalismo en nuestros países y consecuentemente entonces en América Latina se vinieron toda una serie de nuevos proyectos de desarrollo y nuevos proyectos alternativas y de ahí obviamente entonces nosotros quedamos en el calce entre los proyectos como el TLC, el ALCA y por el otro lado proyectos como el ALBA, que finalmente varios de ellos pudieron cristalizarse y muchos otros pues quedaron simplemente pues como tentativas de desarrollo mundial. A lo largo de estas décadas nos hemos dado cuenta de que los grandes autores y referentes jurídicos que nosotros tenemos ahora, como es el caso, por ejemplo, de las grandes contribuciones en cuanto a la terminología jurídica que desarrolló Amartya Sen, nos damos cuenta de que era necesario un nuevo tipo de justicia, un nuevo tipo de justicia que tuviera un nuevo modelo de desarrollo y entonces hacia los años 80, hacia los años 90 se pensó de que el modelo de desarrollo debía de rediscutirse nuevamente en América Latina y particularmente en los países del mal llamado tercer mundo. Y es así como finalmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el famoso PNUD, iniciaron un nuevo modelo que inició asimismo también un diagnóstico mundial y un diagnóstico también regionales y que eran los famosos informes de desarrollo humano y se pensaba entonces de que el desarrollo no simplemente era un crecimiento económico, no se pensaba nada más que en un desarrollo que iba a ser literalmente
amplio y que iba finalmente a llevar a toda la población pues en esos grandes jinetes de la modernización, de la industrialización y que nos iba a llevar finalmente pues a una nueva utopía social de realizaciones de un gran desarrollo social y un gran desarrollo al mismo tiempo de nuestros derechos sociales y nuestros derechos y aspiraciones a la creación de ese gran edificio del progreso humano, el edificio de la paz y el edificio del Estado de Derecho. Sin embargo, en ese sentido, numerosos especialistas nos mostraron que era imposible sostener un desarrollo sin un rostro humano. Es decir, un desarrollo necesitaba ser un desarrollo equitativo, un desarrollo que tuviera otras variables y que esas variables pudieran ser mucho mejor pensadas, por ejemplo, en los temas de la salud, en los problemas de cómo superar la pobreza, por ejemplo, en sectores muy marginados, como es el caso, por ejemplo, de las poblaciones indígenas, afros, en el tema de género también, y de otros sujetos sociales que a lo largo de la historia y a lo largo de todo este proyecto neoliberal habían quedado simplemente al margen de la historia. En ese sentido, entraron en boga dos grandes filos. Por un lado, un filo que tiene que ver justamente con la idea de crear entonces algo que el profesor Volminic aquí en México ha trabajado muchísimo y que es la idea de un florecimiento humano. Es decir, siguiendo las ideas de Amartya Sen de que toda la humanidad para concluir, para concretar sus derechos sociales, para crear un nuevo modelo de una nueva sociedad, requiere de un desarrollo amplio de sus capacidades, por supuesto, que superen no solo las necesidades fisiológicas, sino también otro tipo de necesidades como las de conocimiento, las necesidades de salud y otras tantas que ya habrá más, lo recordarán ustedes, en ese gran triángulo iba desarrollando como todas esas grandes fases que la humanidad requería para que finalmente se culminaran esas grandes realizaciones como son, por ejemplo, el desarrollo de las capacidades estéticas, de las capacidades culturales, sociales, de las capacidades étnicas, de las capacidades de género que estaban en la cúspide de esta gran pirámide. Y en ese sentido, Amartya Sen crea una enorme crítica y una enorme contribución desde el derecho, pero al mismo tiempo también desde la economía, de cómo es posible crear un nuevo modelo de sociedad que ya no tenga ese cáliz tan neoliberal, sino que tenga un nuevo cáliz que pueda tener ese rostro humano. Y en ese sentido, entonces, el PNUD, durante muchos y largos años, crearon un concepto que es el que hoy estamos discutiendo, que es el concepto de desarrollo sostenible. La idea era de que el desarrollo en sí mismo, digamos, todas las condiciones materiales y de desarrollo y de potencial humano tienen un límite. Y ese límite es la capacidad misma que tiene el planeta Tierra para solventar esas necesidades. Y en ese sentido, era necesario entonces crear un modelo que fuera sostenible y que fuera al mismo tiempo sustentable para que pudiera romperse, digamos, esa enorme hilo que había trazado esa antigua visión neoliberal de que el desarrollo puede ser sostenible al infinito. Y en ese sentido, entonces, se crean nuevos modelos de desarrollo. En ese tenor, en esa recuperación de esas políticas de Amartya Sen y de muchos otros autores del PNUD que influyeron grandemente en la creación de nuevos proyectos en los pueblos del tercer mundo, particularmente proyectos que tienen como principal objetivo no el de modernizar, no simplemente el de tecnificar, sino de recrear desde las propias condiciones naturales de esas propias comunidades, desde sus propias potencialidades, las bases mismas para el propio desarrollo económico, social de sus pueblos y de sus comunidades, incluso también de su propio desarrollo de sus saberes. Y en ese sentido, en el marco de los años 80, se creó un concepto que es el concepto de etnodesarrollo.
El concepto de no desarrollo lo fundamenta tanto Rodolfo Staudenhagen como Bonfil Batalla para pensar de que en el ámbito de las poblaciones indígenas, en el ámbito de las poblaciones de los pueblos originarios de Abya Yala, había que establecer un nuevo modelo de desarrollo social y económico. Y ese modelo de desarrollo económico, social y económico tenía que ser un desarrollo con identidad propia de todos estos pueblos. Pero la idea de fondo, de la idea matriz del no desarrollo, era la teoría del control cultural de Bonfil Batalla. Bonfil Batalla establecía de que los propios pueblos indígenas habían pasado por procesos de enajenación y procesos de imposición cultural y de imposición incluso de modelos de desarrollo, desde las antiguas encomiendas hasta los procesos, por ejemplo, como las haciendas, las vías Juncker, las vías Farmer, y que ahora era necesario un nuevo tipo de desarrollo económico, social. Y la base de ese desarrollo era de que el desarrollo es posible respetando las propias etnicidades, las propias identidades étnicas de los pueblos. Es decir, no se trataba ya simplemente de modernizar a las comunidades indígenas, de llevarlas pues al gran motor de la civilización, a esos grandes avances tecnológicos para que simplemente superaran esos grandes flagelos como la pobreza, como la desigualdad, etcétera, etcétera. La idea pues era establecer un nuevo parámetro a través de lo cual lo fundamental en ese desarrollo era el desarrollo de sus propias capacidades, de sus propios potenciales y de sus propios saberes para poder establecer una nueva manera que en ese entonces no se vislumbraba, pero que la idea central era florecer culturalmente. Y florecer culturalmente significaba también un florecer económico. Hoy por hoy, las organizaciones indígenas, en el propio proceso de descolonización también de las epistemologías del sur y de los nuevos procesos del conocimiento de las ciencias sociales, han propuesto un término mucho más cálido para ellos, y que es el concepto, nos dice Antonio Escobar, de una crítica postdesarrollista. Es decir, pensemos ahora las cosas no bajo el mantra del desarrollo, sino pensemos ahora sobre cómo podemos desarrollar un florecimiento humano a través de un buen vivir. Y entonces el Sumacatay, que así fue nombrado para el ámbito andino y para el ámbito, por ejemplo, de los pueblos zapatistas y de muchos otros, la idea del buen vivir es justamente repensando las teorías del etnodesarrollo de Bonfil Batalla, buscar cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas grandes capacidades que tienen los pueblos indígenas, los pueblos originarios, para ser detonadores de su propio desarrollo. Es decir, para resolver los problemas de la pobreza, de la inequidad y los problemas que han tenido los pueblos indígenas a lo largo de muchos lustros, era necesario crear un nuevo modelo de desarrollo que hoy podemos ver, por ejemplo, en el caso de los caracoles zapatistas, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en el desarrollo de lo que fueron las políticas en Bolivia y en muchos otros países, por ejemplo, como en el caso de Ecuador, en donde se desarrollaron hasta hace pocos años grandes políticas sociales que tendían ya no simplemente a pensar el desarrollo como crecimiento económico, sino pensar el desarrollo sobre la base de cómo nosotros, los seres humanos, también tenemos derechos económicos y sociales, pero sobre todo también derechos culturales, a través de los cuales el vector, el hilo más fino del cual nosotros tenemos que tejer, es cómo las propias identidades, la propia cultura, las propias singularidades económicas y sociales de las distintas regiones étnicas pueden ser potenciadoras de un florecimiento humano, de un florecimiento cultural. En ese sentido, yo quisiera concluir este muy breve video que nos han pedido hoy los colegas con cómo en América Latina, desde estas primeras ideas de Raúl Presbich,
desde las interesantes ideas que se pensaron en el desarrollo sostenible, del desarrollo sustentable también, de las primeras propuestas de nuevo desarrollo. Hoy por hoy en América Latina se abren nuevos horizontes paradigmáticos que son las políticas del buen vivir, y que en esas nuevas políticas del buen vivir por lo menos se contemplan 5 grandes elementos. El primero tiene que ver con una economía solidaria. Los pueblos indígenas solo pueden crecer a través del desarrollo de sus propias potencialidades con el trabajo comunitario, con el tequio, con la mano vuelta, a través de esos procesos de solidez comunitaria. Segundo, haciendo a un lado las visiones desarrollistas simplemente de un desarrollo por el desarrollo mismo, sino ver de qué manera también dentro de los propios pueblos y las comunidades indígenas, pero también las comunidades afros también se lo piensan de la misma manera, y también los sectores populares de muchas favelas, de muchas barriadas, de muchas limonadas en América Latina, se lo presentan con cómo no solo es importante los aspectos de la solidaridad económica entre estas poblaciones, sino también es necesario un trabajo colectivo que significa en redes, en nodos, pero también un trabajo colectivo que tiene que ver en la prestación de sus propios saberes y de sus propias potencialidades étnicas en su propio porvenir, en el desarrollo de ese florecimiento humano. Un tercer eje que también es muy importante es que, como decíamos, la justicia global tenemos hoy en América Latina solo es posible a través de potenciar estos derechos económicos y sociales. Y en ese sentido, Amartya Sen tiene mucha razón cuando nos dice que el desarrollo de las capacidades humanas es muy necesario para ir justamente superando cada una de las necesidades civilizatorias que tienen cada uno de los pueblos. Y por eso es necesario un proyecto cultural. Es decir, un proyecto económico, sin un proyecto cultural, sin un proyecto civilizatorio, es un proyecto que simplemente tiene un límite, y ese límite es que si el margen, el mantra, sigue siendo la ganancia de las grandes empresas transnacionales, de toda esta enorme perspectiva que tiene que ver con la visión del dominio de esa mano invisible que es el capitalismo, que con todos los procesos que vienen detrás, vienen justamente a crear una arquitectura a través de la cual los pueblos de los países metropolitanos simple y llanamente son los países que se desarrollan económica y socialmente y crean las grandes redes de los países periféricos. En ese sentido, llama mucho la atención, por ejemplo, las visiones de Gunther Frank, las visiones de Eduardo Galeano, cuando nos dicen que el problema de nosotros en América Latina no es simplemente que no seamos países metropolitanos, sino el problema es que nosotros vivimos justamente como periferias, pero adentro de nuestros propios países también tenemos otros grupos periféricos, y esos grupos periféricos vienen siendo también los otros grupos negados. Somos sociedades partidas en dos, dice Frantz Fanon, y en ese sentido los pueblos originarios, los pueblos rurales, todos estos otros que no son los dominantes en las sociedades, simplemente viven a merced de algo que Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova denominó el colonialismo interno. Vivimos en sociedades de colonialismo interno, y por eso es necesario un proyecto político, un proyecto cultural que tenga una nueva visión y un proyecto político que nos remita necesariamente a una nueva política, a una nueva ética, y que tiene que ver con cómo los seres humanos no vamos a poder crear un desarrollo social sustentable, no vamos a poder crear un florecimiento humano, no vamos a crear un buen vivir sin, sobre todo, tener en nuestras manos el pensamiento de que estamos atados a la madre tierra, de que estamos unidos a un país, a un planeta que es limitado.
Y hoy por hoy, el consumo de muchos países, por ejemplo, los grandes países de la Unión Europea, nos muestran que se necesitarían más o menos como 4 o 5 planetas para satisfacer los caprichos de ese tipo de poblaciones y ese estándar de vida. De esa manera que se vuelve irracional. Y ahí volvemos a esta visión de que finalmente, como decía Marx, y tenía razón, el capitalismo es irracional, destruye justamente a el sistema tierra, al sistema mundo. Y en ese sentido, como lo han manifestado muchos filósofos, pero también sociólogos y antropólogos, nos damos cuenta que uno de los primeros vectores que hoy por hoy nosotros tenemos es los grandes derechos a la vida, los grandes derechos sociales que requerimos hoy y particularmente que es el derecho a la propia existencia como humanidad. Y hoy esa existencia está en peligro justamente porque los proyectos de desarrollo del capitalismo, que fundamentalmente son el neoliberalismo y que están fundamentados en otro mantra, en otro paradigma, que no es el que vive y depende prácticamente 3/4 de la humanidad, simplemente no pueden y no nos bastan para poder crear una nueva utopía social. Y ese es el sentido, me parece, filosófico que tienen los pueblos indígenas, por aquello de que a veces se nos dice que nosotros no tenemos una filosofía muy clara o tenemos, digamos, formas prefilosóficas para pensar. Y hoy por hoy, lo que nos estamos dando cuenta es que para poder tener ese florecimiento humano, necesitamos volver a las bases, y esas bases filosóficas son las bases filosóficas de todos los otros pueblos periféricos del mundo, de los marginados, de las voces femeninas que nos curan, que nos han dado la vida y que nos permiten y nos posibilitan crear nuevas fronteras científicas. Y en ese sentido, hoy el derecho está sumido en esa circunstancia, en la circunstancia que podemos ver hoy incluso con el coronavirus. Es decir, cómo nosotros podemos fundamentar nuestro derecho a la salud en el marco de una pandemia a través de la cual la gente común y corriente, la de la calle, tiene que salir a ganarse el pan. La gente privilegiada puede refugiarse en sus casas, puede atenderse en hospitales privados o puede llegar a una atención y una asistencia, mientras que los grandes sectores amplios de la población simplemente están al margen de la historia. Eso es lo que hoy nos provoca un terrible dilema civilizatorio que me parece que es importante que hoy por hoy nosotros resolvamos para poder repensar qué es el desarrollo, qué es el florecimiento humano. En fin, ¿ustedes qué piensan? Gracias.